Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Le damos ahora la palabra a Manuel Teixeira, diputado del Partido Un Nuevo Tiempo, ¿no? Tenemos pendiente, bueno, primero el fin de semana, el balance, el asunto del desacato de la Asamblea, que es una de las piedras de tranca, pero por lo que decía hoy Juan Guaidó, bueno, él dijo que la negociación ya se cerró, esa etapa de la negociación, ¿no? Bueno, fíjate, primero nosotros saludamos, nosotros no descalificamos ningún esfuerzo que se haga en pro de conseguir una solución política, pacífica y acordada al país. Nosotros no estamos descalificando, pero hay una verdad que es cierta, Vladimir. Las capacidades de decisión en búsqueda de una solución real al problema y a esta crisis que viven los venezolanos está en la Asamblea Nacional y en los sectores que ahí están representados y los sectores que están representados en el PSUV, junto con su pueblo patriótico. ¿Por qué? Porque al final está la institución de la Asamblea Nacional. Cuando se dice que se anuncian avances, son relativos, porque al final el que está cediendo, por ejemplo, la vuelta a la Asamblea Nacional es una decisión del PSUV. No hay contraparte. ¿Qué cede la otra parte? Hay nada. Cuando se liberan unos presos políticos, ¿quién es el que toma la decisión? El oficialismo. La otra parte no pone nada. Entonces, hay que buscar el sitio donde se tomen las decisiones para destrancar el juego. El sitio es la Asamblea Nacional y en el mutuo reconocimiento, porque aquí nadie puede desconocer a todos los sectores de la vida nacional. No se habla no es solamente los factores que están representados en el oficialismo, los sectores mayoritarios que representan hoy la oposición venezolana, sino inclusive los sectores que no están identificados con una oposición organizada, que es la inmensa mayoría del pueblo. Pero esa inmensa mayoría del pueblo hoy se opone a este modelo. Esa es una verdad. Ahora, más allá de esa discusión política es cómo conseguimos la solución, cómo le ponemos fin al sufrimiento que viven los venezolanos. Una elección parlamentaria en estas condiciones soluciona la situación, no la soluciona. Pudiera más bien acrecentar la problemática política. ¿La calle sin retorno es solución hoy? Pero es que vamos a entender que primero que la calle sin retorno es una expresión que es de hace mucho tiempo, que la dijo el doctor Escarrá, porque la calle sin retorno pudiera ser protestas que no tienen que ser permanente 24/24, una protesta permanente, continua, en búsqueda de una solución política. Eso no significa que tiene que ser estridente, que tiene que ser violenta, para nada, porque ha habido manifestaciones en toda la América, por ejemplo, que han sido pacíficas y no terminan siendo un colapso generalizado. O sea, mientras la protesta sea constitucional, mientras la protesta sea pacífica y sea reivindicativa de los derechos que nos han sido conculcados, nadie puede decir nada. Ahora, el problema no está ahí, el problema es el acuerdo político de todos los sectores de la vida nacional, que incluye y trasciende a los partidos políticos y a sectores de la sociedad civil, porque este país, después de tantos años de diatriba política, necesita un acuerdo superior, un pacto de Estado donde nos veamos representados todos los venezolanos, todos los sectores, los que se oponen al modelo, el chavismo y sectores que no están representados en él. Nosotros lo que buscamos es una solución real, no solamente expresiva de la boca para afuera, no real. Vamos a ponernos de acuerdo en beneficio de la gente que es la que está sufriendo terriblemente. Fíjate, Joel Horta. nosotros coincidimos en que el problema, parte de él se puede solventar en la Asamblea Nacional, es verdad. Pero no es solo a través del parlamentarismo que esto se puede resolver, porque en la Asamblea Nacional no está representada toda la oposición venezolana, y ahí es donde está el punto. Nosotros pretendemos ser una bisagra entre los dos polos para poder llegar a la conciliación. Nosotros, en el tema de la mesa, buscando esa solución a la que se refiere el diputado de los problemas que le afectan a la gente. Las sanciones, no contra individualidades. El que cometió un delito, que lo pague, que lo castiguen. Ahora, las sanciones contra Venezuela, contra el país, contra 30 millones de venezolanos, no son absolutamente factibles. ¿Y qué estamos planteando nosotros? El tema del intercambio de petróleo por medicinas y alimentos. Esa es una manera de ir buscando soluciones para la gente. En la propia mesa, en el seno de la Asamblea Nacional, junto con el gobierno nacional, hay que buscar soluciones. El mismo presidente Pero Maduro que parece que ayer lo primero dijo. que tendría que haber es una mesa de la oposición para que se pongan de acuerdo. Claro, óyeme, ayer el mismo presidente Maduro habló de los dogmas
Y yo lo que interpreto es que ha entendido que el modelo económico está destruido o destruyó en buena forma la economía venezolana. Bueno, la oposición venezolana toda, y el gobierno, tenemos que buscar una solución a la crisis política de manera conjunta, porque de otro modo no vamos a solucionarlo. Lo que nos vamos a quedar es en una repetición que si está en desacato, que si no lo está, a la gente no le interesa eso. La gente lo que quiere es que el salario le alcance. La gente lo que le interesa es que pueda tener estrenos esta Navidad, que pueda hacer unas hallacas, que los muchachos puedan ir al colegio. Esa es la vida del venezolano, y la dirigencia política se tiene que ocupar es de resolver esos problemas. Juan Carlos Ugarte, PSUV. Primero, algo que dijo Horta. Aquí la economía la ha destruido las sanciones económicas, la guerra económica, y propiciada lamentablemente por dirigentes de oposición. O sea que aquí el gobierno no ha cometido ningún error en política económica, ni ha dejado de tomar las medidas que había que tomar. Errores los puede cometer cualquier gobierno. Porque eso es un comodín lo de las sanciones. Pero es que están ayer, no es un comodín, es una realidad. Las sanciones están allí, la han aplicado contra el gobierno, contra el pueblo venezolano, sanciones, bloqueo financiero. Y lo peor aún es que hay venezolanos que las han pedido, las han aupado, las han aplaudido. Eso de verdad que es denigrante. Desdice de cualquier persona que atente contra su país, Tenemos que recordarnos que aquí se instaló una mesa que ya tenía un acuerdo ya fijado, la Mesa de República Dominicana, donde fueron factores, inclusive estos factores violentos de la oposición, se sentaron a conversar y llegaron a un acuerdo. Y a última hora le dieron una patada a la mesa, porque recibieron la orden de no firmar ese acuerdo, con las cláusulas que ellos mismos ya habían discutido y aprobado. ¿Qué es lo que pedía la oposición permanentemente? Elecciones presidenciales, que se adelanten las elecciones, tú mismo lo tenías que acordar, que se adelanten las elecciones presidenciales. El presidente Nicolás Maduro dijo, bueno, ok, vamos a adelantar las elecciones presidenciales. ¿Qué hizo la oposición? Dice, no, un momentico, pedíamos elecciones presidenciales, pero ya no. Entrampado es lo que está la oposición. Esa oposición es lo que ha estado metido en una trampa permanente. Cuando se decidió ir a elecciones, que el presidente las llamó, dijeron ya no vamos a ir porque ese Consejo Nacional Electoral ya no garantiza absolutamente. Ese mismo Consejo Nacional Electoral que me dio la victoria en el 2015 en la Asamblea Nacional, ya no me representa, ya no me garantiza que las elecciones sean imparciales. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos a elecciones con una parte de la oposición que decidió incorporarse en esas elecciones, y el presidente Nicolás Maduro ganó por mayoría abrumadora, ganó las elecciones. De manera pues que es el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Lo demás, ejercer valga la redundancia, el ejercicio del payasismo. Este señor es un payaso del imperio, un títere del imperio. Es el presidente de la Asamblea Nacional que hoy en día están defendiendo en varios sectores. Vamos a hacer la pausa y a ver si Manuel está de acuerdo, Manuel Teixeira. Pero antes un mensaje. Hoy lunes 18 salieron a protestar y exigir prestaciones sociales los trabajadores de la Asamblea Nacional y solo recibieron una represión brutal, me dice aquí Bolívar Divisa. Bueno, yo cuestiono lo que pasa en Bolivia y cuestiono lo que pasa acá. Ni represión allá, ni represión aquí. Vamos a hacer la pausa y ya venimos.